Ya, entonces, bueno, le quiero dar las bienvenidas a todos, ¿ya? Y gracias por asistir, ¿cierto? Y la verdad es que esta charla o esta videollamada, ¿cierto? Es con el objetivo de que podamos conocer un poco más sobre nuestra salud sexual, ¿cierto? Reproductiva y eh, fortalecer, ¿cierto? Algunas cosas que de repente dejamos de lado, ¿ya? Y importante también hablar de nuestro autocuidado, nosotros como cuidadores, ¿cierto? Tenemos que estar bien para poder brindarle el mejor cuidado a nuestros hijos, ¿cierto? Así que, bueno, de eso se trata nuestra charla y antes de comenzar a hablar del tema propiamente tal, me gustaría decirle algunas cositas que son importantes, ¿ya? Lo primero es que las dudas que vayan saliendo a medida que salga la presentación, de que vaya avanzando, pueden ir poniéndolas en el chat y las vamos a responder al final, ¿ya? Y importante que todos tengan su micrófono apagado para que podamos escuchar la información, ¿cierto? De manera clara. Si alguien tiene una duda así como inmediata que necesita ser respondida inmediatamente, puede levantar su mano, ¿ya? Y la vamos a ir respondiendo. Ya. Entonces, salud sexual y autocuidado. Bueno, ¿de qué vamos a hablar nosotros en esta charla? ¿Ya? Primero me voy a presentar, les voy a hablar un poco de mí, quién soy, por qué estoy aquí, todo eso, ¿ya? Vamos a hablar de qué es la salud sexual, por qué es importante, ¿cierto? Cuidar nuestra salud sexual. Vamos a hablar de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Vamos a hablar de salud menstrual, de salud mamaria. Vamos a hablar también de regulación de la fecundidad y también de la prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH. Sobre mí, ¿ya? Bueno, algunas personas ya me conocen y para los que no me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Marcia Obando, yo soy estudiante de obstetricia, ya voy en mi casi último año, estoy ahí con una colita y ya el otro año debería salir, ¿ya? Yo soy madre de dos niños, un niño y una niña, pequeñitos. eh, Uno de ellos está diagnosticado con TEA, ¿cierto? Es autista. Y eh, yo me considero miembro de una familia neurodivergente, que tal vez en algún momento no tuvimos acceso a un diagnóstico y quedamos ahí, a la deriva. Yo creo que como muchos actualmente. Yo la verdad es que soy miembro también de TEA Grupo y eh, esta presentación, esta charla la hago con mucho cariño mostrando los conocimientos que tengo, ¿cierto? Para esta comunidad. Considero que la salud sexual es un derecho de todos, ¿ya? Y que el espectro siempre a veces no es considerado, ¿cierto? Entonces, por esa razón, creo que es muy importante que los profesionales, ¿cierto? Que estudiamos obstetricia o futuros matrones o matrones en sí, eh, deberían, ¿cierto?, especializarse y abordar, ¿cierto?, el espectro. Porque tenemos necesidades específicas, necesidades que se deben abordar de una forma apropiada, ¿cierto? Debemos ser empáticos con las necesidades que cada uno tiene y eso debería ser siempre para todos, pero en algunas ocasiones, ¿cierto? Cuesta que se respete, ¿ya? Pero estamos luchando para que esto sea igual para todos y por eso estamos acá. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la salud sexual y reproductiva. A veces, eh, nosotros como personas, ¿cierto? Naturales,
no entendemos muy bien el concepto, ¿cierto?, de lo que es la salud sexual, ¿cierto? Como que de repente somos un poco reacios al concepto, medio tabú, ¿cierto? Pero la verdad es que la salud sexual o nuestra parte sexual del ser humano está en todo lo que hacemos y es una necesidad básica que nosotros tengamos salud sexual para estar bien, ¿ya? La salud sexual, como dice acá, dice, es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y saludable, ¿ya? Sin correr estos riesgos de abuso, de violencia, discriminación, ¿cierto? Esta salud sexual también quiere decir que nosotros nos encontremos en un estado de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos que tengan que ver con el sistema reproductivo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el ámbito sexual, desde nuestros derechos hasta las atenciones de salud, todo lo que tenga que ver con nuestra salud sexual, tanto para mujeres como para hombres, ¿ya? Para todos. ¿Ya? Todos tenemos derecho a una salud sexual, derecho a la salud sexual. Para comenzar a hablar sobre esto, es importante que nosotros hablemos de nuestros derechos sexuales y reproductivos, de los cuales se habla muy poco, ¿ya? Sobre todo las generaciones eh, que, que, ya están un poco más grandes, ¿cierto? No se habla mucho de los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, hay el sistema educativo brinda charlas sobre estos derechos, ¿cierto? Sobre la salud sexual a los jóvenes, adolescentes, ¿cierto? Que estén estudiando en los colegios. Pero antiguamente esto no pasaba, ¿ya? Por esa razón es que quise ponerlos acá para que podamos conocerlos, ¿ya? Por ejemplo, ¿alguien me habló? A ver, ¿o no? Ah, ya. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Marcia. Súper. Ya, entonces estábamos hablando de los... Están mirando el partido, parece, por ahí. Ya, ahora sí. Ya, entonces estábamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a la igualdad y a estar libre de todas las formas de discriminación, ¿cierto? En la vida sexual y reproductiva. Derecho también a nuestra privacidad, derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la información y la educación con respecto a materia de salud sexual, derecho a optar por contraer matrimonio o no, o formar y planificar una familia también, ¿cierto? Eso es un derecho, ¿ya? Derecho a decidir tener o no hijos, cuántos hijos tener, cuánto tiempo de espacio, ¿cierto?, entre uno y otro, ¿ya? Esos son derechos que tenemos todas las personas. Derecho a la atención de la salud y protección de la salud. Derecho a los beneficios del progreso científico que tengan que ver con la salud sexual, ¿cierto? Derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a no ser objeto de tortura o maltrato, ¿ya? Estos son los derechos sexuales y reproductivos. Ya, aquí les quería mostrar yo a través de una línea de tiempo, como muy sencilla, de que por qué es importante la salud sexual en todo el ciclo de la vida, ¿ya? Desde que somos niños hasta que somos ancianos. De hecho, desde que estamos recién nacidos hasta que somos ancianos, ¿ya? La salud sexual nos acompaña siempre, ¿ya? Y es fundamental de que esté bien o que esté, digamos, equilibrada para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida, ¿ya? Es fundamental. ¿Ya? En la niñez, por ejemplo, es importante que se aborden los cuidados y la prevención de lo que es la violencia, por ejemplo, en general, ya estoy hablando de violencia intrafamiliar, violencia en el colegio, ya, violencias de todo tipo, ya, y lo mismo con el abuso, prevenir, ¿cierto?, que los niños sufran cualquier tipo de abuso,
desde el abuso sexual o abuso de poder de todo tipo, es muy importante que se pueda abordar porque así nosotros vamos a tener personas, ¿cierto?, con una buena salud sexual, ¿ya? Después tenemos la adolescencia. En la adolescencia, ¿cierto?, vienen, en la pubertad y adolescencia, ¿cierto?, vienen estos cambios en el cuerpo, cambios hormonales que se van dando, ¿cierto? Y entonces, es importante que los adolescentes conozcan sus derechos sexuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque si una, no sé, por ejemplo, una adolescente de 15 años dice, no, pero chuta, yo no quiero tener guagua porque igual soy chica todavía, ya, por ejemplo, ella tiene derecho a tener un control de su fecundidad, por ejemplo. Ella puede acceder a un anticonceptivo, no sé, hay una amplia gama de anticonceptivos, más adelante los vamos a ver también, y, por ejemplo, es un derecho de esa adolescente, por ejemplo. Si ella no quiere tener hijos, tiene todo el derecho de usar un anticonceptivo para prevenir el embarazo, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Después también, dentro de lo que es pubertad y adolescencia, es importante también hablar de la salud menstrual, ¿ya? Se habla muy poco de la menstruación, solamente se sabe el concepto, pero en realidad no sabemos gestionarla bien. En general, no se habla mucho del tema, ¿cierto? Como que a pesar de que ya estamos en el 2024, también sigue siendo tabú todavía para algunas personas. Y también es importante, como les decía, hablar de la regulación de la fecundidad o de la fertilidad, ¿cierto? En la adolescencia para poder controlar, ¿cierto? Estas tasas de embarazo adolescente, por ejemplo. Después, en la adultez, es importante hablar de la prevención de enfermedades, por ejemplo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿ya? O el autocuidado, cómo yo me cuido para no tener una ITS o una enfermedad o una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Los chequeos con mi matrona, ¿cierto? El chequeo ginecológico, tener mi papa al día, eh, hacerme la mamografía si tengo la mamografía por hacer, ¿cierto? Eso es muy importante en la adultez. Ya después viene la adultez mayor, ¿cierto? En la adultez mayor también vienen más enfermedades, ¿cierto? Más enfermedades crónicas, y también es importante que el adulto mayor pueda tener ese autocuidado, ¿cierto? Hacerse cargo, y eso es para todo el ciclo de la vida. Tener, por ejemplo, una buena alimentación balanceada, hacer ejercicio físico regularmente. O sea, está más que probado que son formas al alcance de todos que pueden prevenir enfermedades y hacer que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Ya. Salud menstrual. Ya, yo les estaba hablando acerca de la salud menstrual y de que cuesta un poco abordarla. ¿Alguien me habló o no? Perdón. Marcia, No. es donde están ingresando. Ese es el sonido. Ah, Así que no te por ahí. preocupes. Ah, ok. Ya, continúo entonces. Estábamos hablando de salud menstrual, ¿ya? La menstruación, como todos sabemos, ¿cierto? En la mujer es este sangrado que llega todos los meses, ¿cierto? Que consiste en que la parte más interna del útero, ¿cierto? Que se llama endometrio, se desprende, ¿cierto? Y cae como sangre, ¿cierto? Con este flujo rojo de sangre por la vagina y es lo que vemos todos los meses, dura entre 8 a 10 días. Eh, y luego debería ceder, ¿cierto? Con todos estos cambios hormonales, y esta es la menstruación, ¿ya? La menstruación, ¿cierto? Llega en la pubertad, ¿ya? En la pubertad. Nosotros podemos predecir la menstruación. Me atrevo a decir que sí, porque hay estudios que demuestran que nosotros, yo hablando en este momento, por ejemplo, desde el punto de vista de madre, por ejemplo, con mi hija, ¿cómo yo puedo predecir cuándo le va a llegar la menstruación? Porque, como dice, no, ¿cómo lo hago? Se puede. ¿Por qué? Porque en la pubertad, lo primero que ocurre es que cambia
el botón mamario, que nosotros decimos, que es como la areola del seno, ¿cierto? Empieza a tener cambios, ¿ya? Entonces, cuando está jovencita, puber, ¿cierto? Comienza con estos cambios esta niña, ¿cierto? Primero va a cambiar el pezón, cambia su forma. Más o menos entre 1 a 2 años después de que comienzan los cambios de la mama, puede que llegue la menstruación. Entonces, teniendo en cuenta esto, sería bueno que nosotros, por ejemplo, como madres, podamos hablar de este tema con nuestras hijas cuando ya comienzan estos cambios, ¿ya? Y si hay interés antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del tema antes de que ocurra, estamos, ¿cierto?, adelantándoles lo que va a ocurrir y eso de alguna forma les baja mucho la ansiedad, ¿cierto? Entonces ya no es algo desconocido, no me va a generar tanto estrés cuando llegue, ¿ya? Porque igual es impactante, imagínense que de repente ya, yo creo que a muchas nos pasó, que llegas, te levantas un día, o llega y de repente llega y estás toda manchada, no sabes qué pasó y nadie te explicó qué es lo que está pasando y viene todo este estigma social y es súper complejo. Entonces siempre es mejor adelantar estos temas que son como delicados y poder hablar, ¿cierto?, sobre ellos, ¿ya? Es muy importante, ¿ya? Para la llegada del ciclo menstrual, ¿ya? Luego de que la menstruación llega, ya, estamos hablando de la adolescencia, ¿cierto? Una vez que la menstruación llega, ¿qué es importante saber? La menstruación no va a ser regular, ¿ya? No es que le vaya a llegar todos los meses. En algunos casos puede que sí, pero en la mayoría de los casos es irregular los primeros 2 años desde el primer periodo, ¿ya? Para que no se asusten, que de repente les llega, de repente no les llega, ¿ya? Sí es importante, ¿cierto?, que ustedes sepan eso, de que es irregular los primeros 2 años y después ya debería ir regulándose. Ya por ejemplo, si les llega la menstruación a los 12, ya no sé, por ejemplo, los 16 ya debería estar regulado, ¿ya? Se puede alargar tal vez hasta los 18, pero es importante, ¿cierto?, eh, que nosotros podamos detectar esto, ¿ya? Y hay un instrumento que es muy útil para esto, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un montón de aplicaciones. Hay aplicaciones que te permiten anotar, por ejemplo, qué día comienza tu menstruación, la registras, cuándo termina. eh, por ejemplo, hay opciones donde te dice cómo es, por ejemplo, el sangrado, si es abundante, si es poco. Puedes ir contabilizando, por ejemplo, si usas toallas higiénicas, cuántas toallitas al día usas. Todos esos registros, si hay dolor, cuánto dolor, eh, me incapacita el dolor, por ejemplo, quiero tirar en la cama o no es tanto, puedo hacer mi vida normal. Todos esos detalles son importantes a la hora de hablar de menstruación y de poder tener una correcta gestión o un correcto control sobre mi salud menstrual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando voy a un control de matrona, por alguna molestia que tengo, la matrona te va a preguntar, por ejemplo, ya, ¿y este sangrado cómo es? ¿Cómo te duele? ¿Cómo es? Entonces, cuando tú tienes un registro de cómo es la menstruación, tal como les acabo de decir, en cantidad, de si hay dolor o no hay, todos estos detalles, puedes irlos anotando en tu aplicación o también en un calendario menstrual, ¿ya? El calendario menstrual se los voy a mostrar al tiro. Ahí. Por ejemplo, este es un calendario menstrual, ¿cierto? Está desde enero a diciembre con el numerado de 1 a 31, donde, por ejemplo, tú puedes ir anotando por una X, ¿cierto?, los días que tienes menstruación y entonces después uno ve, ya, tuve menstruación tantos días, me duró tantos días. Y puedes ir anotando también ahí otros datos, como por ejemplo, lo que le decía, pues el volumen de sangrado, si hay dolor o no hay dolor, todas estas cosas son importantes, ¿ya?
Así que les dejo el dato del calendario menstrual o del uso de aplicaciones para poder manejar mejor la salud menstrual. ¿Ya? Importante los hábitos. ¿Por qué? Porque si yo tengo buenos hábitos, voy a mejorar mi salud menstrual. Sobre todo, digamos, cuando tengo menstruación es importante el descanso, ¿ya? Es importante que mi cuerpo descanse para que se pueda recuperar y pueda funcionar de mejor manera, ¿ya? Entonces, como dice ahí, cuando estoy con la menstruación es importante dormir entre 9 a 12 horas. Yo sé que para las cuidadoras es un poco complejo y difícil dormir 9 a 12 horas. Sin embargo, lo más que se pueda, ¿ya? Es importante nuestro descanso, muy, muy importante. También es importante cuidar nuestra salud psicoemocional, ¿ya? Si yo me estoy sintiendo muy mal emocionalmente, es importante, ¿cierto?, que a cargo, ¿ya? Hacerse cargo significa poder buscar ayuda en cercanos, o si me siento muy mal, poder buscar ayuda profesional, ¿ya? Y no pasa nada, o sea, todos en algún momento necesitamos apoyo y hay que hacerlo, ¿ya? Para estar bien, no pasa nada con que uno vaya al psicólogo, de repente hay personas que son como que se rehúsan ahí, todavía existen tabús, pero la verdad es que es muy importante. La ayuda profesional, por ejemplo, que te puede brindar un psicólogo, te puede brindar muchas herramientas, ¿ya? Para enfrentar tus problemas de la vida en general, ¿ya? Que es muy, muy importante cuidar nuestra salud emocional, ¿ya? Teniendo relaciones sanas, por ejemplo, desde nuestro punto de vista, ¿cierto? Otra cosa importante, la actividad física, ¿ya? Hay un mito como que es muy conocido, que es como, no, estás indispuesta, estás con la menstruación, no, no hagas actividad física, ¿ya? Eh, la actividad física te va a ayudar a que este vivir menstrual, digamos, sea más llevadero, ¿ya? Y no solamente hacerlo cuando estás con la regla, sino que hacer ejercicio regularmente, ¿ya? Tanto para tu salud, para tu corazón, para esto, si es que tienes malestares menstruales, puede tal vez ser disminuido gracias al ejercicio físico, ¿ah? Es importante. Alimentación balanceada, ¿ya? Comer bien, siempre, frutas, verduras, legumbres, proteínas, ¿ya? Muy importante para que los síntomas sean lo menos dolorosos posible, ¿ya? También importante no fumar ni beber alcohol, ¿ya? Porque esto puede aumentar las molestias, ¿ya? Porque son sustancias tóxicas para nuestro cuerpo, ¿ya? Así que hay que cuidarse también de eso. Eh, si bien puede ser dolorosa la menstruación, un poco, es importante no normalizar el dolor, ¿ya? Si es un dolor que te deja tirar en la cama y no te puedes parar o es un dolor insoportable, siempre es importante consultar con un profesional, ¿ya? En este caso puede ser la matrona, por ejemplo, ¿ya? Si tienes mucho dolor, puedes preguntar con un profesional, ¿ya? Aquí también dejé algunas recomendaciones para el manejo de dolor también, ¿ya? En caso de que este dolor no sea incapacitante, ¿ya? Estas recomendaciones son, por ejemplo, el ejercicio regular, usar cojines de semillas, ¿cierto? O el guaterito en la zona del abdomen bajo, ¿cierto? Cuando nos sentimos mal, o en la zona lumbar, cuidar tu alimentación, comer frutas y verduras, eh, tal vez tomar un complemento de vitamina B, omega 3, ¿cierto? Y siempre, siempre, siempre mantenerse hidratada, ¿ya? Porque la menstruación, ¿cierto? Nos hace perder líquidos, ¿cierto? Y a veces sudamos, entonces es importante, y no solo por la menstruación, sino que siempre tenemos que estar hidratadas, ¿ya? Siempre tomar agüita, la agüita siempre les va a hacer bien, ¿ya? Sobre todo cuando estamos con la menstruación. Ahora quiero que hablemos de salud mamaria, ¿ya?
Y con respecto a la salud mamaria, hacer hincapié en que nosotras como mujeres podemos prevenir o tal vez darnos cuenta a tiempo del cáncer de mama, ¿ya? Y no es tan difícil, ¿ya? De hecho, la recomendación es que la mujer pueda hacerse el examen, el autoexamen de mama, o sea, una vez al mes. Ya con eso vas a andar bien, ¿ya? Una vez al mes, si puedes más, mejor. Pero ya con que lo hagas una vez al mes, estás previniendo un poco más el cáncer de mama, ¿ya? Es importante hacerlo, ¿ya? Importante que sepamos evaluarnos. Por ejemplo, como dice ahí, por ejemplo, aquí dice en 3 pasos, en el espejo, mirarme al espejo, ¿cierto? Con las manos arriba, ver si hay algún cambio en mis mamas, un cambio de color, un cambio de forma, un cambio de tamaño, un cambio en el aspecto. Todas esas cosas son importantes, ¿ya? Esto no quiere decir que si tengo, por ejemplo, algo extraño voy a tener cáncer de mama. No, no es eso, sino que puede ser. Entonces, puede ser que haya un cambio, por ejemplo, en la coloración y es algo extraño. Entonces, es como para que tú tengas como un aviso de que ya, tengo que ir donde la matrona para que me revise porque hay algo extraño que tal vez está pasando algo, ¿cierto? Ya, entonces de esa forma esto podemos prevenir el cáncer de mama, ¿ya? El examen en sí, primero observamos, ¿cierto? En el espejo, después palpamos la mama, ¿ya? De forma circular, ¿cierto? Desde el pezón hacia atrás, ¿ya? De forma circular, buscando nódulos o algo que sientan que no está, que no debería estar ahí, o alguna textura, alguna cosa que les llame la atención, es importante. ¿Ya? Y el examen siempre, no solamente la mama, también tienen que examinarse, recuerden, hasta la axila, ¿ya? Hasta la axila. Ya, les voy a mostrar un videito para que vean cómo es el examen de mama. A ver si lo podemos ver por acá. Ahí no puedo. ¿Alguien me puede avisar si se ve el video? No, no se ve, Marcia. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Ok, ahí va. Bienvenidas. En este video te acompañamos a hacer el autoexamen de mama en solo 2 minutos de manera fácil y rápida. En cada paso puedes pausar el video para que te guíes mejor. Es recomendable que desde que una mujer cumple los 20 años lo realice por lo menos una vez al mes. Asegúrate de hacerlo fuera de los días de periodo, ya que los cambios hormonales pueden alterar el tejido mamario. Para empezar, levantamos el brazo derecho y con la mano izquierda tocamos suavemente el seno derecho. Con las yemas de los dedos realizamos pequeños movimientos circulares alrededor, empezando en el borde exterior y avanzando hasta el pezón en busca de bultos o malformaciones. Repetimos en el seno izquierdo. Presionamos suavemente ambos pezones y nos fijamos si hay alguna secreción anormal. Usualmente, antes de un primer embarazo, no deberías tener ningún tipo de secreción. De ser así, consulta con un especialista. Ahora examinamos directamente el pezón, presionando con un dedo para ver posibles cambios. Si sale un líquido verdoso, con sangre o amarillento, es también signo de cáncer de mama.
Nos colocamos frente a un espejo y levantamos los brazos sobre la cabeza. Inspeccionamos cuidadosamente cada seno para ver si hay cambios de tamaño y forma en cada uno. Luego, apoyamos los brazos firmemente sobre las caderas y buscamos identificar hendiduras, enrojecimiento, bultos, endurecimiento, hundimientos o cambios en la textura de la piel. Acostadas, colocamos una almohada debajo del hombro derecho, llevando la mano derecha detrás de la cabeza. Examinamos el seno derecho con la mano izquierda, una vez más con movimientos circulares buscando anomalías. Terminamos el autoexamen haciendo lo mismo en el seno izquierdo. Para mayor información sobre cáncer de mama y otros temas de salud, visita nuestra página. Ya, bueno, ahí en el video, ¿cierto? Se mostraba cómo se hace el autoexamen de mama, ya, de los que yo les estaba hablando. Importante sobre la salud mamaria, ¿cierto? Recordar que la mamografía se hace desde los 40 años y en mujeres que tengan antecedentes o factores de riesgo de cáncer de mama, se hace desde los 35 años, ¿ya? Como dato. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la regulación de la fecundidad, ¿ya? Y esto quiere decir que vamos a hablar de los métodos anticonceptivos que hay actualmente en el mercado, ¿ya? Con los cuales nosotros podemos prevenir embarazos y en algunos casos también se pueden manejar algunas molestias o patologías uterinas que pudiesen ocurrir, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso aquí nosotros le ponemos métodos combinados orales, se refiere a las píldoras, ¿ya? Las píldoras, por ejemplo, combinadas son las que tienen 2 hormonas, se deben tomar a diario, ¿cierto? Una vez al día, y sirven para el control de la fecundidad, o sea, para prevenir el embarazo también, ¿cierto? Y para controlarlo, para controlar cada cuánto tiempo quiero tener hijos y todo eso. Y como dice también ahí, para algunas patologías femeninas que tienen que ver con el endometrio, ¿ya? Tenemos también en lo que es anticonceptivos combinados, los que son inyectables, ¿ya? Que, como dice ahí, son combinados, entonces también tienen 2 hormonas. Estos se administran una vez al mes, ¿ya? Estos anticonceptivos que son combinados, ¿cierto? Como dice por ahí, tiene 2 hormonas. ¿Y qué es lo que hacen? Es, en el fondo, inhibir, perdón, la ovulación y espesar el moco cervical. Eso impide que los espermatozoides pasen, ¿cierto?, a través del cuello uterino hacia el útero y que fecunde en el fondo el óvulo, ¿ya? Se previene de esa forma. Ya estábamos en lo inyectable, después tenemos el parche, que el parche es un método anticonceptivo que en este momento en los spam no se encuentra, pero sí está, por ejemplo, las píldoras y los combinados, ya mensuales. Y el parche no, el parche generalmente se compra, ya de forma particular. El parche es un parche que tú puedes pegarte en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, no sé, en el brazo o en la guatita. También tiene 2 hormonas, ¿ya? Que estas hormonas vienen en el parche y pasan a través de la piel hacia la sangre y de esta forma se genera la anticoncepción, ¿ya? Este método viene en una caja donde vienen 3 parches. Cada parche te dura 7 días, o sea, una semana. Entonces, cada 7 días tienes que cambiar 3 parches por 3 semanas y la semana número 4 del mes descansa. Así funciona ese método de parche. ¿Ya? El otro método que tenemos es el anillo combinado, ¿ya? También tenemos hormonas, ya la progesterona y el estradiol. ¿Cómo se usa el anillo? ¿Ya? El anillo es un anillo que trae una hormona, un anillo que es como de plástico, de silicona, que tú te lo pones a través de la vagina, hasta el fondo de la vagina, ¿cierto? Y este anillo lo puedes poner y va a durar 3 semanas puesto, ¿ya?
y te lo retiras en la semana número 3, luego descansas una semana y después pones un nuevo anillo, ¿cierto? Para el nuevo ciclo en el siguiente mes. ¿Ya? Así funciona el anillo. Después tenemos los métodos que tienen una sola hormona, y esta hormona es la progestina, ¿ya? O progesterona. Tenemos la píldora, ¿ya? Que también, igual que la otra, se debe tomar una vez al día, pero esta es como más estricta con el horario. Esta tiene que ser sí o sí. Si te la tomas a las 2 de la tarde todos los días, es a las 2 de la tarde todos los días, ¿ya? Hay que ser bien estructurada para tomar esta píldora. Tenemos también de progestágeno solo los inyectables trimestrales, ¿ya? Estos se administran cada 3 meses y también tienen una sola hormona. Tenemos también el implante, ¿cierto? Que es esta varilla como un fósforo que se pone en el brazo, ya bajo la piel, que este implante te libera hormonas, ¿cierto? Esta progesterona constantemente, y este método es de larga duración. Este método puede llegar a durar de 3 a 5 años, ¿ya? Así que es súper bueno, por ejemplo, si uno quisiera controlar la fecundidad tal vez en un adolescente, por ejemplo. Sería como un buen método porque dura harto, ¿ya? Ahora, en todo caso, todos los métodos anticonceptivos se pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ya? Eso es un derecho que tenemos todos. Si tú puedes iniciar y si le quieres dar término, le puedes hacer. Ya nadie te puede decir que no puedes dejar de usar un anticonceptivo, porque si no te sientes cómoda o no te hace muy bien, puedes suspenderlo, ¿ya? Siempre y cuando, obviamente, tienen que hablar con un profesional para que igual los oriente bien y todo, ¿ya? Depende, obvio, de cada caso, no todos somos iguales, ¿ya? Así que igual ahí, para que lo sepan. Después tenemos el DIU, que es un dispositivo intrauterino, que en este caso es el DIU de levonorgestrel, que es de progestina también, y este tiene hormonas, ¿ya? Esto es como parecido a la T de cobre, pero tiene hormonas. O sea, actúa de manera local en el útero, ¿ya? Liberando unas pequeñas cantidades de progesterona. Este obviamente se inserta en el útero tal cual como una T de cobre. Y también es de larga duración. Puede durar de 5 a 7 años, ¿ya? Igual ahí, como les decía, de larga duración, si está ahí en adolescencia, es que eso es lo que necesita, ¿cierto? Y ahí me equivoqué, dice método de progestágeno solo, pero en este caso eran los que no tenían hormonas, ¿ya? Por ejemplo, el DIU de cobre es un método anticonceptivo que no tiene hormonas, ¿ya? Es la famosa T de cobre, ¿cierto? Es muy famosa, muchas mujeres tienen o han tenido la T de cobre. Esta T se inserta a través de la vagina y llega hasta el útero, se inserta en el útero, ¿cierto? Y lo que hace es prevenir que los espermatozoides pasen y fecunden el óvulo de la mujer, ¿ya? Y como dice ahí, no tiene hormonas. Y por último, mi gran amigo especial, el preservativo, ¿ya? Preservativo, de repente no se valora mucho, pero yo encuentro que el preservativo es muy importante, no solamente porque previene el embarazo, ¿ya? Sino que porque el preservativo nos protege de las infecciones de transmisión sexual. Y es el único método anticonceptivo que nos previene de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Existen de variedad enorme, femenino, masculino, de colores, con sabores, de tallas, también hay de todos, ¿ya? Es muy importante. Actualmente lo que va liderando son las infecciones de transmisión sexual y es muy importante poder protegernos, ¿ya? Y dependiendo de las prácticas sexuales que hagan las personas, pueden usar diferentes métodos de barrera, como nosotros le decimos. Está el preservativo, también están estas barreras de látex, también. Comentar también que es importante que el preservativo se use tanto si hay relación sexual directa en los genitales como también sexo oral, ¿ya? Es importante porque las infecciones de transmisión sexual se pegan a través de los genitales directamente y también a través de la boca, ¿cierto? Porque la boca tiene mucosidad y puedes transmitirte una infección de transmisión sexual también a través de la boca, ¿ya? Es importante. Y con respecto a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, ¿ya?
Como les decía, ¿cierto? Estas infecciones de transmisión sexual se dan por contacto directo entre genitales o entre los genitales y la boca, ya de forma oral. ¿Cómo se van a presentar las infecciones de transmisión sexual? A través de heridas, llagas, úlceras, directamente en los genitales. De repente, hay, por ejemplo, en el caso de la sífilis, por ejemplo, te sale una especie de herida que nosotros le llamamos chancro, que es una herida como que pareciera que estuviera abierta, pero no duele, no la sientes, solamente se ve. Ese es el primer signo de la sífilis, por ejemplo. ¿Ya? Otro signo importante para detectar si tengo una infección de transmisión sexual son los cambios en el flujo vaginal, ¿ya? Si veo que mi flujo cambió, por ejemplo, nosotros sabemos que el flujo es transparente, ¿cierto? Medio blanco, pero si yo veo que mi flujo vaginal está verde o amarillo, por ejemplo, no, es importante hablar ahí con el profesional, con la matrona, ¿cierto? Para que te guíe un poco más y ver si es que tal vez hay alguna infección de transmisión sexual, ¿ya? Importante reconocer color, olor o si hay dolor también, ¿cierto? Para ver si has tenido riesgo también sobre infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo podemos prevenir? Con exámenes preventivos de VIH, por ejemplo. Si hay una persona que, que no tiene una pareja estable, por ejemplo, o tiene múltiples parejas, es importante que se haga chequeos preventivos, ¿cierto? Hacerse el test de ELISA que nosotros decimos de VIH para detectar a tiempo o prevenirlo también, ¿cierto? Por autocuidado, para cuidarte tú mismo, ¿cierto? Es importante. El uso de preservativos, yo creo que de todas esas como la más importante, usar bien el preservativo. Y los controles periódicos con la matrona de mujeres y de hombres. Ya las matronas también los hombres también se pueden atender con matrona. Ya es hora de que empecemos a normalizar de que los hombres también tienen que cuidar de su salud sexual. Ya es muy, muy importante. Otra cosa importante es, por ejemplo, si yo tengo un método anticonceptivo, por ejemplo, ya yo me inyecto la inyección cada 3 meses. Me pongo la inyección cada 3 meses. Necesito condón si ya estoy usando un método, ya estoy inyectándome o tomando una pastilla todos los días para no tener hijos. ¿Para qué voy a usar condón? Sí, úselo. ¿Ya? Use el condón. ¿Por qué? Porque lo que hace la pastilla, lo que hace la inyección es prevenir el embarazo, pero nunca van a prevenir una infección de transmisión sexual. El único método que me previene de una infección de transmisión sexual es el preservativo, ¿cierto? O el condón, como es conocido coloquialmente. ¿Ya? Y para terminar, ¿cierto? Una frasecita ahí dice, la autocompasión es simplemente darnos la misma bondad que daríamos a los demás. Es de Christopher Gerber. Muchas gracias.